Hola, yo soy Yeya y corro, pero eso ya lo sabes. Te doy la más cordial bienvenida a esta quinta temporada de tu podcast, donde compartiremos tips, consejos y por supuesto kilómetros. ¿Estás listo? ¡Bienvenidos! Hola amigos de Yeya Corre, bienvenidos a un nuevo episodio, a una nueva temporada y también a una nueva plataforma y red social, porque les doy la más cordial bienvenida al canal de YouTube. Saludos a la gente que nos está viendo a través de YouTube, que ya existía el canal. La verdad es que cuando lanzamos este podcast también estaba, pero los que son fieles seguidores de hace años recordarán que este podcast pues nació en el 2020, pandemia, entonces como que se estaba volviendo un poco complicado para mí el mantener el canal ahí un poco encerrada, como todos, ¿verdad? Casualmente. Por eso es que estaba un poco abandonado, pero hemos decidido retomar para la gente que es visual, que como yo le encanta estar ahí viendo también a las personas, y además así se van a enterar la gente que me está viendo, pues donde grabo. Bienvenidos a mi casa en Ciudad de México. Estamos grabando acá al lado de un hermoso equipo al que le doy las gracias el día de hoy. Decálogo, gracias por sumarse a esta quinta temporada de Yeya Corre. Quinta temporada. Es como si llegaras a correr el maratón, o sea, como que vas escalando 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros. Para mí llegar al episodio 100 hace un par de semanas fue como llegar al maratón. O sea, de verdad decir, esto va en serio, el podcast está funcionando, a la gente le gusta. Por eso es que arrancamos esta quinta temporada y quiero arrancar con un tema que, como muchos otros, y ya les he mencionado, primero me dan vuelta en la cabeza. Tengo un tema, empiezo como a masticarlo, a meditarlo, a pensarlo, lo llevo a una libretita. No siempre, o sea, cuando siento que son temas que traigo más en el cora, como diríamos los corredores, simplemente pongo la grabadora y me suelto. Pero a veces sí escribo, tomo mis notas, y el día de hoy es porque quiero compartirles justamente un documental, bueno, mis impresiones sobre un documental que vi en YouTube. Se llama La psicología del corredor. Es de un canal español. Y el tema literal, creo que es un programa de tele, es bastante viejito, la verdad. Se llama Hablando de correr. Y yo lo vi casualmente mientras entrenaba, pero chistoso, estaba haciendo bici, ¿no? Entonces pongo este documental que me pareció interesante el tema. De hecho, ya les había compartido un fragmento en unas de mis historias de Instagram, un fragmento de estos dos psicólogos, José Carrascosa y David Llopis, quienes se sientan a platicar ahí coquetamente con su español que me encanta, empiezan a hablar de la psicología del corredor. Entonces, yo creo que llega un momento en el que estamos tan clavados corriendo que sí pasa esto que, o sea, suena como a frase armada, pero sí empezamos a conocernos mejor, sí detectas cosas que a lo mejor no te habías dado cuenta que tenías, o actitudes, o valores, y entonces ellos mencionan una serie de características de alguna manera que han notado o detectado que los corredores tenemos. En España hubo un boom muy fuerte de corredores, precisamente hace 5 o 6 años. Digo, las maratones que existen allá pues son también muy famosas. La maratón de Valencia, de Barcelona, de Sevilla. Entonces ellos hacen este análisis de las características psicológicas que tenemos como corredores. Por eso es que titulan este documental La psicología del corredor. Es muy cortito, son 2 fragmentos, duran como 25 o 30 minutos más o menos, por eso los utilicé para pues entrenar en la bici. Y el día de hoy quiero platicarles sobre los puntos que alcancé a cachar de este documental y que creo que sí pude palomear en mi vida de corredor. Entonces se los voy a platicar y ya ustedes dirán, sí, no, más o menos, estoy trabajando en eso. Pero incluso me atreví a pensar en algunos corredores que conozco y darme cuenta si sí tienen estas características y podríamos formar parte de esta estadística que los psicólogos nos comparten pues en este documental. Entonces, hablando de la psicología del corredor, pues vamos desarrollando ciertas características que quizá en un principio no asociamos o no nos reconocemos cuando empezamos a correr. La primera es que somos personas decididas. No importa cómo empezamos a correr. O sea, no importa si te invitaron, si fuiste obligado a participar en la carrera de la empresa donde estás, si empezaste con un 5K, si hiciste un 10K. Lo primero es una decisión consciente de correr. Incluso si empiezas porque quieres bajar de peso o porque alguien te invitó y no estás tan convencido o porque estás tratando de quedar bien con alguien y pues empiezas a correr, lo primero es que tomas la decisión de intentarlo. Y a partir de ahí,
Somos una serie de decisiones y consecuencias que van surgiendo en nuestra vida como corredores. O sea, aprendemos a decidir si me voy a entregar a los entrenamientos, qué tan rápido debo entregarme en una carrera. Entonces, vamos haciendo conscientes estas decisiones. Y por eso es que ellos hablaban de que un corredor es decidido, sí o sí. Por ejemplo, estás en una media maratón, tienes una estrategia y probablemente no está saliendo como lo habías planeado. En ese momento tienes que decidir, no hay de otra, o te la juegas con la estrategia que traías y que está fallando, o en ese segundo, en ese paso, cambias la estrategia, pero decides, actúas en ese momento. Entonces creo que es algo que sí reconozco y que tengo amigos corredores muy decididos. Voy a poner un ejemplo, a ver quién levanta la mano. Cuando alguien menciona que se inscribe a una carrera y en ese momento me inscribo yo también. O sea, no la piensas. Algunos lo llaman locura, algunos dicen, pues esos corredores son unos intensos, pero hace poco pasó en el equipo donde entreno. Alguien se inscribió al medio maratón del Día del Padre, nos compartió la inscripción y de ahí creo que se inscribieron como 30. O sea, nadie lo dudó. Bueno, yo sí, porque pues no voy a estar en Ciudad de México cuando es el medio del Día del Padre, pero es una actitud que creo que vamos aprendiendo, adquiriendo poco a poco y que quizá cuando empezamos a correr pues no la tenemos tan desarrollada. Decisivos. La segunda que ellos mencionan y que esta definitivamente la tenemos es que somos aferrados. Aferrados. Mi mamá diría eternamente terca como una mula. Sí, también soy como una pequeña mula que intenta correr rápido, pero somos muy aferrados porque cuando hay una meta, o sea, por ejemplo, una vez que te inscribes a una carrera, no hay vuelta atrás, salvo que por alguna ocasión de salud o algo muy extremo no puedas correrla, te aferras a esa meta. O sea, si ya te inscribiste, creo que muy pocas veces desistimos de esas metas. Te aferras. Si tienes un entrenador, sigues ese entrenamiento como va. Si corres por tu cuenta, sabes que tienes una fecha en mente, sabes que tienes una carrera y entonces te aferras a ese entrenamiento y a esa meta que tú decidiste. Se van dando cuenta cómo se van hilando una con la otra. O sea, tú decides, entonces te aferras a esa meta o a ese plan de entrenamiento que estás siguiendo, incluso a tu equipo, incluso al objetivo que te pusiste para empezar a correr. O sea, si tú empezaste a correr porque querías bajar de peso, esa es tu meta en ese momento y te aferras, pero no en este sentido que a veces le damos como negativo a las personas aferradas, porque hay quien puede llegar a pensar que tiene una connotación negativa llamarle a alguien, es que estás aferrado. No, creo que en los corredores viene más de tener esta tenacidad, esta pasión, estas ganas de hacerlo sí o sí, encontrar la forma de hacerlo sí o sí. Entonces, somos decididos, somos aferrados y viene una que a mí me parece fundamental en todos los corredores. Tenemos que aprender a ser tolerantes con un montón de cosas. Cuando estaba haciendo mis anotaciones, solo tenía como un regloncito para poner todas las cosas a las que tenemos que aprender a ser tolerantes y ya no me cabían, porque creo que tienes que aprender a tolerar, híjole, el clima. Saludos a la gente que está por allá en YouTube. De repente me clavo, como pueden darse cuenta, ya episodios hablando solamente, pero saludos a la gente. Los invito a que le den like, a que lo compartan. Aquí sale una campanita, entonces suscríbanse para que estén atentos de todos los episodios. Ya saben que subimos episodios cada semana. Y regresando al tema, gente de YouTube, gente de Spotify, de Apple, de cualquier plataforma donde me estén escuchando, la tolerancia. O sea, yo sé que es una cualidad que podemos desarrollar como personas. O sea, no lo dudo, pero creo que como corredores se nos van presentando estas oportunidades en las que sí o sí tienes que aprender a tolerar. Voy a mencionar alguna porque ha sido tema de debate con algunos amigos corredores y son los famosos corrales de salida. Cuando hay gente que no está en su corral de salida y que cuando dan el disparo y tú tienes que salir, sí o sí tienes que tolerar esos ritmos, esos segundos, minutos en los que adaptas tu paso por las personas que no están en su corral de salida. Voy a mencionar el medio maratón de la Ciudad de México, que es uno de los que congrega más corredores y que la salida, creo que muchos de los que escuchan este podcast conocen esa caótica salida del medio maratón de la Ciudad de México y tienes que tolerar ese flujo de personas corriéndote por todos lados, queriendo pasar, saltándote, pisando, saltando coladeras. Ese es un punto que podría parecer bastante banal o bastante sencillo por mencionar alguno, pero tenemos que aprender a ser tolerantes
con el clima, con las cargas de trabajo, con los horarios, con los planes de entrenamiento que a veces no empatan al 100 con mi vida personal, porque vamos, todos nos encanta correr, pero pues tenemos una vida aparte, tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos cosas que hacer y en el momento en el que no empata todo al 100, tenemos que aprender a ser tolerantes con esas cosas que salen fuera, obviamente, ¿no? Que salen de nuestro control, que salen de nuestras manos, que salen de lo que yo tenía planeado hacer ese día, voy a entrenar antes de ir a trabajar o voy a entrenar a tal hora y no puedo. O el clima, ok, me toca hacer pista, empezó a llover, pues ni modo. Hay que aprender a tolerar también esas cosas, a las personas, a los errores a veces en los planes de entrenamiento, a las carreras que no son como yo esperaba, ¿no? Que de repente llegamos y tenemos una expectativa de la carrera, nos damos cuenta que se acabó la hidratación en el kilómetro 15 o que si voy por maratón estoy en el 30, 35 y estaba mal trazada la ruta. Son este tipo de detalles que nos van forjando como corredores, pero como personas. O sea, a final de cuentas, siempre he creído que correr no solamente te vuelve mejor corredor, sino que te vuelve mejor persona. Y entonces al empezar a ser un corredor más tolerante, nos vamos volviendo personas más tolerantes. Quiero pensar eso. O sea, la verdad es que me puse a indagar en qué actividades o en qué acciones no he sido tan tolerante como persona, pero también como corredora. Entonces creo que este punto es bueno para hacer un ejercicio de reflexión, pues como corredores, como personas, en nuestros entrenamientos, en nuestras carreras, pero también en nuestra vida. ¿Qué cosas me está costando trabajo tolerar? ¿Y en qué cosas he aprendido a tolerar gracias a que corro? ¿En qué cosas de la vida he aprendido a ser pues, más paciente, llevármela más tranquilo, aceptar las cosas como son? Nada más así, sin querer cambiarlas, tolerar, aceptar, respetar que las cosas no van a ser siempre como yo espero. Creo que el correr nos va dando estas habilidades para la vida diaria y que quizá cuando empezamos a correr, pues no era el objetivo principal, ¿no? Creo que nadie empieza a correr o nadie se amarra las agujetas y dice, hoy voy a salir a correr para ser más tolerante, hoy voy a empezar a correr para ser más paciente o quiero ser más aferrado en la vida. No, pero cuando echas la mirada hacia atrás y ves los años que tienes corriendo y ves lo que has avanzado como corredor, también te das cuenta lo que has aprendido y lo que has crecido como persona. La tolerancia fue uno de mis favoritos y de ahí saltamos a los objetivos. Somos personas objetivas, sí o sí, como dicen, donde ponemos el ojo, ponemos la bala, así como ahora a YouTube. O sea, pones el ojo, pones la bala y vas por eso. Es lo que mencionaba un poco de que somos aferrados. Creo que la gente por eso piensa que los corredores somos demasiado intensos. Cuando yo empecé a ver este documental de donde saco estas características que les estoy compartiendo el día de hoy, estaba rodando la bici, estaba viendo el documental y dije, ya sé, van a decir que los corredores estamos locos, que somos intensos, que no la pasamos corriendo, que no nos importa nada más, que nos agrupamos entre corredores porque solo entre nosotros nos entendemos. La verdad es que el mundo de corredores, pues, ¿qué les puedo decir? Sí es genial, sí aprendes mucho, pero eso, o sea, también no es que nos cataloguemos solo como corredores, sino como personas que corren y que aprenden y que te vas dando cuenta que por eso compartes tanto con ellos, porque el ser objetivos, el tener una meta en la mente, el estar entrenando para ello, el integrarte a un equipo, el saber seleccionar el entrenador con el que te vas a preparar, nos va a hacer llevar nuestra vida de la misma manera. Piensen en, no sé, su trabajo, a lo que se dediquen. En nuestro trabajo también tenemos que ponernos objetivos. Yo, por ejemplo, quiero que crezca el podcast, ahora quiero llevarlo a YouTube, quiero que más gente lo escuche, quiero motivar a las personas. Ese es un objetivo. ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Pues tengo que ser decidida, tengo que ser aferrada, tengo que aprender a tolerar un montón de cosas que no voy a poder hacer yo sola, que voy a tener que aprender a hacer para que eso suceda. Pero somos objetivos, sí o sí. Seleccionamos una carrera o una distancia y la ponemos ahí, en nuestra cabeza. A veces tienen que pasar años para que eso suceda. Por mencionar algo, clasificar a Boston. Creo que puede ser un objetivo que muchos corredores tienen en la cabeza. Otros no, otros definitivamente dicen, no es mi meta, nunca quiero hacerlo, no me llama la atención. O incluso el maratón, ¿no? Tengo amigos que dicen, sí corro, me encanta, pero nunca quiero hacer un maratón, porque no quiero sufrir, o porque no me llama la atención, o porque me parece demasiada distancia, o porque me da flojera. La verdad es que se vale también ser honestos. No quiero hacer un maratón, no quiero clasificar a Boston, está buenísimo, pero para la gente que sí tiene ese objetivo de clasificar a Boston, tienes que pasar
o tienes que desarrollar los otros puntos que he mencionado. O sea, para lograr esos objetivos tenemos que aprender a ser decididos, tenemos que aferrarnos, tenemos que ser tolerantes para lograr ese objetivo que hemos seleccionado. Llevamos hasta este momento 4. Para la gente que le está viendo en YouTube, les voy a pedir que escriban en comentarios cuáles tienen, si le pudieron hacer check a todos los que he mencionado hasta ahorita. Nos faltan 2, ahorita los voy a mencionar, pero déjenme en comentarios, digo, en las redes sociales que me sigan, si creen que han podido desarrollar, si se reconocen como personas decididas, aferradas, tolerantes y objetivas. Antes pues de avanzar con el siguiente, igual les recuerdo que en Spotify pueden evaluar el podcast con sus estrellitas, a mí me ayudan bastante si ponen ahí una evaluación, y en YouTube pues también la campanita, denle manita arriba, comenten. A final de cuentas les recuerdo que este podcast es para ustedes, quiero compartirles lo que ustedes quieren saber, lo que ustedes quieren escuchar. Ya tengo una lista de temas por ahí que me han pedido y que estoy buscando pues a los expertos para que les hablen de esos temas. Y ahora sí me voy con la siguiente. Somos competitivos, sí o sí. Y el corredor que diga que no, miente. A mí la primera vez que me lo dijeron, la verdad es que dije, ay, no, para nada. Yo corro para divertirme, esto es un hobby. No, a mí es mi deporte, pero yo no soy competitiva. O la clásica, o sea, sí compito, pero contra mí misma. O sea, sí competimos con nosotros mismos, pero hay que ser realistas y hay que reconocer que nos entre esa cosquillita por competir y que no tiene absolutamente nada de malo siempre y cuando sepamos modular esa competencia o entendamos cuál es el objetivo de competir. O sea, no en este afán que a veces puede existir en la comunidad mexicana, lo voy a decir abiertamente porque es el podcast, no con el plan de chingarte al otro, sino decir, el afán de ser competitivo es mejorar, es crecer. O sea, si la persona que está corriendo a un lado mío le está metiendo más y le está dando durísimo y me va jalando, yo lo voy a hacer, o sea, porque me piqué con él o porque quiero competir y me va a hacer mejor corredor, sí o sí. O sea, indiscutiblemente voy a empezar a meterle al ritmo que esa persona traiga, aunque solamente quiera competir contra mí misma. O sea, sí, compites contra tus ritmos, contra tu mente, contra tu flojera los días que no quieres ir a entrenar, contra tu cama el día que no quieres abandonar las cobijas. Compites todo el tiempo con las cosas, con las decisiones, y que esta, si se dan cuenta, está relacionada con ser decidido. O sea, tenemos que competir con cositas en el día a día, y que si lo llevan también a su vida, pues tenemos que ser competitivos en nuestro trabajo, en la profesión que tengas. O sea, el saber que ser competitivos nos hace ser mejores es lo que nos va a hacer reconocer y aceptar que sí, que somos competitivos, que para eso empezamos a correr. Hace tiempo tenía un debate con unos amigos corredores que decían que el corredor era de los deportistas más egoístas, que nos la pasábamos presumiendo tiempos, que nos la pasábamos presumiendo medallas, que todo el tiempo queríamos estar compitiendo y presumiendo. Creo que esa es la parte negativa o la parte por la cual muchos dicen, no, a mí no me gusta competir, yo no soy aferrado, yo corro por divertirme. Insisto, si somos capaces de reconocer el para qué estamos persiguiendo esas metas, creo que nos vamos a reconocer como personas competitivas. Si tú solamente quieres correr para quedar bien o porque el equipo me lo exige o porque pues es lo que todo el mundo hace, correr ya se puso de moda, claro que vas a decir, no, yo no soy competitivo, no, correr es mi hobby. Pero si te reconoces como un corredor que quiere mejorar, que quiere seguir sus objetivos, que estás decidido, que quieres aferrarte a esas metas que te pusiste, evidentemente vas a ser competitivo, sí o sí, y no hay por qué tomarlo mal, no hay por qué pensar que es algo negativo, al contrario, hay que reconocernos y hay que trabajar pues para lograr tener esa competitividad, no en mala onda o no en presumirle a los de otros equipos, sino en decir, wow, lo logré, estoy avanzando. Gracias también a las personas que te rodean, eso es lo que te hace ser mejor también, el que tengas personas a tu alrededor que lo estén haciendo muy bien. Sí o sí, la verdad es que a mí me inspira demasiado seguir algunas cuentas, seguir personas, seguir corredoras que corren muy chingón y que yo digo, quiero ser como ellas, quiero competir al nivel que están compitiendo ellas, no para yo competir con ellas, sino para mejorar yo como persona. Y me voy con la última, que es mi favorita. Favorita sí o sí,
Lo siento, llámenme romántica, pero todos los corredores somos soñadores. Sí, señor. Todos. Igual, el que diga que no miente, porque todos soñamos con una carrera que nos morimos por hacer. Todos soñamos con un tiempo. Todos soñamos con disfrutar una carrera. Cada uno tenemos sueños diferentes, por supuesto, y podemos apoyar a otros a lograr sus sueños y podemos ser parte de esos sueños de alguien más. O sea, lo pienso como el equipo donde estoy entrenando ahorita. Una chica tuvo un sueño de formar un equipo y hoy yo formo parte de ese equipo. Yo tengo el sueño de clasificar a Boston. Necesito personas que sueñen conmigo, que me ayuden, que puedan ser mi pacer para lograr esa clasificación a Boston. A lo mejor alguien sueña con hacer el Dopey Challenge de Disney, hay gente que sueña con correr Boston, hay gente que sueña con correr la Maratón de París, aunque no sea uno de los major. Cada quien tendrá sus sueños, cada quien tendrá el porqué de esos sueños, pero creo que somos soñadores sí o sí porque correr te lleva a hacerlos. En el momento en el que tú te amarras los tenis y sales a tu primera carrera y lo logras, no importa cuántos kilómetros sean, o no carrera, entrenamientos, o sea, en el momento en el que tú vas logrando y conquistando metas, te das cuenta que correr te permite soñar y que te permite imaginar y que te permite tener escenarios que están en tu cabeza y que si todos los días te levantas y trabajas por ellos, pueden pasar. A mí me sucedió cuando corrí el maratón de Chicago, o sea, cuando yo empecé a correr, por supuesto que ni por aquí me pasaba, por aquí para la gente que está en YouTube, o sea, es como aquí en mi cabecita, para la gente que está escuchando el audio, pues corran al YouTube, así van a poderme ver en vivo. Bueno, no en vivo, grabadito, pero para que vean mi dedito pasando cuando digo, ni por aquí me pasó a mí hacer una carrera fuera de mi país. O sea, no era algo que yo visualizara, y no es porque en ese momento de mi vida pues no fuera decidida ni aferrada, sino que estaba desarrollando cada uno de estos puntos que te van haciendo crecer como corredor, pero también como persona, y que hoy, después de 9 años de correr, que es nada, o sea, nada, pero en estos 9 años me he ido dando cuenta que sí, que me he convertido en una persona más tolerante, que me he convertido en una persona aferrada, pero también para mi profesión. O sea, correr justamente me ha hecho darme cuenta de que si quiero algo, tengo que trabajar por eso. O sea, no hay opción, las cosas no me van a llegar del cielo, el trabajo no me va a venir a tocar a la puerta, o sea, el podcast no va a crecer si yo no me aferro a esa meta y si yo no me aferro a ese sueño. O sea, una vez que yo decidí entrarle al podcast, por supuesto que empecé a soñar con que más gente lo escuchara. Una vez que yo empecé a correr, por supuesto que empecé a soñar con ser más rápida. Una vez que hice mi primer maratón, empecé a soñar con algún día clasificar a Boston. Vamos a ver si se da próximamente. Estoy aferrada a ese objetivo, estoy decidida a tolerar cada una de las cosas que tengo que tolerar, estoy decidida a competir conmigo misma, pero también con las personas que me hagan ser mejor para lograr ese sueño, que ahorita tengo ese sueño, clasificar a Boston. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? No lo sé. De lo que sí estoy segura y estoy decidida es que como yo, muchos de ustedes que me están escuchando, todos los días tienen que tomar esas pequeñas decisiones. Todos los días tienen ese sueño de ser mejores corredores o mejores personas. Entonces, lo que nos queda es sumar estas 6 características que les he compartido el día de hoy, echarlas a una licuadora, tomarnos ese batido todos los días, reconocernos como personas decididas, aferradas, tolerantes, objetivas, competitivas y soñadoras, sí o sí. Y con ese licuadito, irnos a entrenar. Porque después de este documental de la psicología del corredor, yo reconozco que al menos estas 6 características que ellos mencionan, las tengo. Sé que faltan 2, 3, 4, a lo mejor 5. Me dará muchísimo gusto leerlos, me dará muchísimo gusto que lo pongan en comentarios. ¿Cuáles de estas 6 ustedes consideran que sí las tienen? ¿Cuáles les faltó mencionar a estos psicólogos? ¿Cuáles agregarían? O derivado de estas 6 características, ¿cuáles podemos hacer también, ¿no? A lo mejor el ser competitivo me puede llevar a ser más amistoso con las personas que me estoy codeando ahí en las carreras y que estoy compitiendo literalmente, pues me puede llevar a tener muchos amigos. Entonces, mencionen en comentarios ahí en YouTube si una de estas 6 les falta por trabajar, cuáles creen que deberíamos agregar. La gente que lo escucha en Spotify, gracias por compartirlo también, gracias por evaluar con sus estrellitas.
Y pues nada, con eso me despido de este primer episodio de la 5ª temporada. Si les gustó, ya saben qué hacer. Compártalo en cualquier red social que sea su favorita. Gracias a la gente que se va sumando a YouTube. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias, gracias. También gracias a Decálogo por sumarse a esta 5ª temporada. Les estaré compartiendo, como siempre, un episodio cada semana. Así que, pues arrancamos esta 5ª temporada. Yo soy Yeya Corre y ya me voy a correr.